encuentra el doctor Ceballos? Sí, muy buenas noches. Hernando. Amigos que nos están siguiendo por esta plataforma. Bien, la dinámica va a ser que el doctor Ceballos va a hacer una intervención y después van a haber algunas preguntas. Por favor, levanten la mano para poder hacerla. Las preguntas van a ser muy breves, en menos de 1 minuto, 30 segundos, para que los que puedan participar también la mayor cantidad de compañeros. Asimismo, estará también los dirigentes del SUTE y el doctor Vázquez del Partido Comunista Peruano. Doctor Hernando Ceballos, gracias por estar en este debate, que creo que es muy importante por su experiencia. Recordemos que el doctor Ceballos se graduó en salud en Argentina, llega al Perú, hace su trabajo social como siempre estuvo identificado, luego de haber sido también dirigente y luchador social en la Universidad de Argentina, y posteriormente llega a ser congresista y después ministro de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo. Un connotado profesional, una persona que tiene bastante identidad con la población. Doctor, muy buenas noches nuevamente. Tiene usted el uso de la palabra por 20 minutos. Bueno, muchas gracias Marco por la invitación, gracias a los compañeros que nos están acompañando, a los otros compañeros que también van a intervenir en sus exposiciones en este importante momento para la vida del país, trascendente momento. Creo que Marco tú lo has descrito de manera muy exacta, porque además ha sido muy gráfico en la explicación inicial de estas cifras que reflejan este momento político, electoral que vivimos actualmente, ¿no? Pero que, claro, a partir de esta lectura gráfica, pues tenemos distintas líneas de interpretación, pero seguramente vamos a coincidir en el balance final de lo que necesitamos en el país. Yo quiero señalar algunos elementos que creo que se mantienen en nuestro país desde hace muchos años, ¿no? Está claro, todos coincidimos que tenemos décadas de un crecimiento desigual, pero que ha habido finalmente un crecimiento en los aspectos macroeconómicos de nuestro país, donde además se alentó, ¿cierto?, una percepción y algunas conclusiones en el análisis de nuestro pueblo de que el crecimiento que teníamos en el país se estaba dando como el único camino para poder sacar adelante a nuestro país, y que por supuesto esto significaba que el modelo que se estaba implementando era el modelo más exitoso que podíamos haber elegido, ¿no? Un modelo neoliberal donde, por ejemplo, hablar de un trabajo estable, bien remunerado, con derechos, contravenía la posibilidad de que se mantuviera un nivel de crecimiento, porque iba a generar mayor cantidad de burocracia, iba a desalentar la inversión, y que entonces debíamos resignarnos a esta política del chorreo para poder enfrentar, digamos, la realidad de un país donde no necesariamente la gente se sentía plenamente satisfecha. Creo que hubo una bisagra en el país que fue la pandemia, que nos tiró por el suelo y la gente entendió con más crudeza la enorme exclusión que tenía nuestro país, ¿no? La exclusión que significaba la falta del derecho a la salud, a la educación, a un trabajo que nos permitiera sostener esta emergencia sanitaria, y al impacto sobre nuestro aparato productivo que significó esta emergencia mundial y nacional. El surgimiento de Pedro Castillo y su posterior triunfo no mostró otra cosa que un sector importante de nuestro pueblo que hacía suyo el mensaje de Pedro Castillo de que había que cambiar las cosas radicalmente en el país,
que necesitábamos un modelo más inclusivo, que teníamos que pensar en un crecimiento, pero que se acompañe de desarrollo, de derechos. Creo que esto explica que Pedro Castillo, no siendo una persona que tuviera un recorrido en el campo político, sino un destacado desempeño en una lucha magisterial, por lo menos para importantes sectores de la población, por la combatividad que se mostró en esta jornada, creo que propició, y el mensaje sobre todo, de cambios estructurales profundos, de confrontar con el sistema, fue lo que propició el triunfo de Pedro Castillo. De alguna manera, la caída de Pedro Castillo significó no solo una derrota del campo popular, sino además inició un retroceso, sobre todo luego de la represión brutal que sufrió nuestro pueblo, un retroceso de la movilización, de la presencia popular en la lucha por asegurar derechos o conquistarlos. Entonces, yo creo que la falta incluso de convicción de que no basta elegir a un representante ante el Congreso, ante el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo, sino que los cambios los produce la gente en la calle, movilizada, respaldando las medidas positivas o exigiendo que no hayan debilidades en este gobierno popular. Creo que finalmente devino en un presidente, Pedro Castillo, sin respaldo en el legislativo y sin una sociedad movilizada para defender las conquistas o cumplir las promesas de Pedro Castillo. Este repliegue que se produce después de la represión, creo que a pesar del mensaje de descrédito de los grandes conglomerados de los medios de comunicación, a pesar de la aplanadora que significó buscar el descrédito no solo de Pedro Castillo, sino del anhelo de las masas de producir cambios, no pudo finalmente ser derrotado, ¿no? Y el resultado de las elecciones actuales, más allá, decía, de la dispersión de los distintos partidos del campo popular, más allá de que se golpeó este anhelo social de producir cambios en nuestro país y de que se levantó durante mucho tiempo y lo siguen haciendo ahora con más énfasis todavía, se levantó el fracaso de Pedro Castillo, etcétera, no pudieron, sin embargo, desarraigar de la conciencia de la gente la idea de lo injusto que era mantener preso a Pedro Castillo y sobre todo de sus anhelos de cambios que se expresaron en el voto social y popular. Sin embargo, el hecho de que este pensamiento, este anhelo social se mantenga, no significa de que la izquierda apareció como totalmente atractiva para estos sectores populares, estos sectores que llevaron al triunfo a Pedro Castillo. Primero porque no fueron sectores solamente de izquierda, fueron sectores de centro, fueron sectores que pensaban que los cambios se podían realizar de manera eficiente y rápida en nuestro país. Pero esta opinión de la gente de cómo seguir adelante en esta nueva alternativa que fueron las elecciones, por lo menos que ya en primera vuelta se han llevado adelante, no encontraron necesariamente referentes confiables. El que de alguna manera interpretó la opinión de un sector de la población de reivindicar a Pedro Castillo en lo que significa el golpe de Estado que le dio la derecha, en cómo la derecha fue capaz de matar gente, reprimir a miles de peruanos y frustrar el anhelo popular de cambios, se expresó en este avance de Roberto Sánchez, ya que es un hecho en la segunda vuelta, por lo menos matemáticamente,
en la votación que se fue dispersando en la propuesta de Ahora Nación, en la propuesta incluso del Partido por el Buen Gobierno, y también en los partidos políticos que fruto de esta peculiar forma de buscar confiabilidad de nuestro pueblo, sin embargo, no sacaron un resultado electoral favorable, pero siguen siendo fuerzas políticas que tienen una inserción en las organizaciones sociales y populares que no se puede desestimar. Pero entonces vemos un panorama actual con una derecha que anhelaba tener dos candidatos para la segunda vuelta. Este deseo de la derecha no lo pudieron lograr, no lo pudieron conseguir a pesar de la dispersión del voto de los sectores de izquierda y progresistas. Y digo esto porque esto marca las posibilidades y el desafío para esta jornada electoral que vamos a tener el 7 de junio, ¿no? Donde lo que tenemos son bloques de derecha que no han podido pasar dos bloques a segunda vuelta, y después tenemos algunos bloques más cercanos a la izquierda, pero también opciones electorales que pasaron la valla y donde están mezclados distintas formas de encontrarle una salida a la coyuntura política actual. Allí está gente progresista, también algunos elementos de derecha, pero también un contingente de izquierda que no es despreciable. Lo que aparece, digamos, en medio de los deseos de la liberación de Castillo, de que haya un cambio de constitución, de que se produzcan transformaciones radicales en nuestro país, es un anhelo común, creo yo, de la búsqueda de justicia, de la búsqueda de transparencia, de no aceptar el continuismo de estos grupos que están ahí agrupados en el Congreso de la República, pero que necesitan tener confiabilidad en la posibilidad de un gobierno que pueda conducir el país durante los próximos 5 años. Y allí tenemos algunos problemas que nos abre un reto para las próximas 3 semanas, ¿no? Un reto, por ejemplo, es que el candidato Roberto Sánchez, primero, más allá de los golpes absolutamente intencionados para desacreditar a Roberto Sánchez y al proyecto de Juntos por el Perú y a cualquier conglomerado unitario que se pueda concretar, hay golpes interesados en descalificar esto, en desanimar a la gente. Lo cierto es que Roberto Sánchez, que tiene un importante apoyo popular, todavía no ha podido consolidarse fruto de esta dispersión de los sectores de izquierda y de derecha con un liderazgo mayoritario, digamos, en nuestro país, ¿no? Por eso es que tiene un porcentaje de votos considerable, pero que todavía tiene que conquistar un espacio electoral que es bastante amplio. También tenemos algo que podría parecer una ventaja, pero que es una debilidad, y es que los liderazgos de los otros partidos políticos, Ahora Nación, partidos de buen gobierno, etcétera, no son liderazgos muy sólidos. En realidad son candidatos que han surgido en el último mes, han irrumpido en el último mes, pero más que nada por la intención de buscar un candidato que no sea el fujimorismo, pero que tenga un perfil que le dé confianza a la población, más en un país donde se ha consolidado la informalidad, donde la gente vive día a día, la gente tiene temor, dice yo quiero el cambio, pero si las cosas van mal con un proyecto de cambio, yo no como al día siguiente. Entonces, ¿quién me asegura que realmente el proyecto que ellos sostienen de gratuidad en la salud, en educación, de la búsqueda de un trabajo digno, realmente va a tener éxito en nuestro país? Pedro Castillo lo intentó
y no pudo lograrlo. Entonces, acá de lo que se trata es que aparece un reto que no necesariamente van a sostener de manera absoluta los líderes de estos partidos, siendo por supuesto importante su opinión y que tienen que expresar con más claridad, con más desprendimiento, la necesidad de avanzar hacia un frente político, social, que nos permita derrotar a la derecha y evitar el continuismo en nuestro país. Necesitamos expresiones más claras de estos sectores, pensando no tanto en conservar su caudal electoral, superando el temor a perder su propia identidad como opciones políticas electorales, sino pensar en el futuro del país y en lo que significaría la continuidad no solo del fujimorismo, sino de esas cúpulas mafiosas conduciendo el país por varios años. Pero más allá de ellos está en cómo se convence, se conquista a la gente que quiere cambios, que quiere decencia, pero a la vez que necesita sentir que el gobierno que ganaría las elecciones va a ser un gobierno confiable, va a ser un gobierno transparente, va a ser un gobierno que va a asegurar la gobernabilidad, que va a tener el respaldo y el apoyo de las organizaciones populares de la ciudad y el campo. Y entonces ya el desafío no es solo de Juntos por el Perú. Juntos por el Perú tiene que poner las cartas sobre la mesa, hacer una convocatoria, como de hecho lo está haciendo, a un gobierno de unidad nacional de los que quieren realmente, por lo menos ponerse de acuerdo en puntos centrales, avanzar hacia la discusión de fondo de los cambios estructurales que necesitamos en el país, pero sobre todo estar de acuerdo en buscar niveles de consenso y un programa que le genere confianza a la gente. Pero no solo basta que Juntos por el Perú ponga esto sobre la mesa, necesitamos que la gente reciba el mensaje, digamos, más convencido, más unitario, de que debemos derrotar al fujimorismo, que es posible una nueva vía en el país, que estamos dispuestos a superar diferencias que no son las sustanciales y avanzar en enfrentar la seguridad ciudadana, en enfrentar el hambre en el país, la falta de derechos a la salud y a la educación, la falta de un plan para poder promover, digamos, un modelo de desarrollo que sea más sostenible, que respalde al pequeño productor, al pequeño empresario. Y 3 o 4 medidas que estoy seguro que hay posibilidades de llegar a un acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas progresistas que no están del lado del continuismo, de las mafias, pero hay que dar un debate profundo para esclarecer a la gente y por lo menos en lo poder lograr un triunfo electoral. Yo creo que hay grandes posibilidades. Yo creo que acá se va a definir un poco qué tipo de país vamos a elegir, pero sobre todo una posición que sigue siendo ecléctica para mucha gente que tiene que definirse entre la experiencia y la convicción que tiene nuestro pueblo de que estos son gobiernos mafiosos, que son gobiernos que no te garantizan el conjunto de derechos, y eso hace que la gente vea, no solamente estoy hablando del sector antifujimorista, sino de la mayoría del pueblo con mucha desconfianza de este pacto mafioso, pero por otro lado la gente necesita percibir que hay una propuesta de gobernabilidad, que avanza con un equipo técnico serio, ¿no? Que se expresan no solo los principales líderes de los partidos, sino expresión de los gremios, de los sindicatos, de las personalidades, de la cultura.
de las personalidades que tienen que ver con los principales de los países, que tener un gesto decisivo de sus líderes con un grado de desprendimiento importante para sentir que es posible un gobierno de unidad, que podemos empezar a caminar con niveles de tolerancia en los acuerdos políticos, pero sin bajar las banderas fundamentales, ¿no? Y en un proceso de debate fraterno, en un proceso de muestra de madurez, no solo de la izquierda, de los sectores progresistas, para que la gente diga, votar a la izquierda no va a ser un salto al vacío, votar a Juntos por el Perú no va a ser perder el trabajo y asustar las inversiones, votar por Juntos por el Perú no va a ser votar por un gobierno débil. Entonces, este es el gran tema que tenemos que meter en el debate en las últimas semanas. Acá el debate no es si Roberto Sánchez es mejor que Keiko Fujimori o no. Acá, claro que hay una necesidad de Juntos por el Perú de mostrarse confiable en el mensaje, pero yo creo que el desafío es de los grandes representantes, los grandes líderes de nuestro país, para poder asumir realmente el reto de la hora, ¿no? Bueno, de alguna manera es una línea de pensamiento que esperamos y además estamos convencidos que debe enriquecerse con el aporte de importantes líderes. Algunos están aquí, de importantes líderes, donde tenemos que aprender de los errores, tenemos que aprender de lo que ha significado la falta de firmeza, muchas veces, de poner aspectos que no son centrales como temas definitorios, cuando acá lo definitorio es construir la unidad de nuestro pueblo, pensar en el sufrimiento que significaría y en la descomposición social que significaría un gobierno fujimorista para los próximos años y que no lo podemos permitir. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Creo que nos grafica más o menos lo que hay que plantearse para alcanzar lo que él ha denominado el Frente Político Social dentro de un concepto de unidad nacional. Hay que recordar que Hernando Ceballos es el líder del Movimiento por la Unidad Nacional, del MUC, una organización política integrada a Juntos por el Perú. Por lo tanto, es el más cercano de las organizaciones que hoy día nos acompañan, ¿no? Ya Juntos por el Perú también hará su exposición más adelante. Bueno, los que deseen hacer el uso de la palabra, que los que quieren preguntar, por favor, abran sus cámaras, ¿no? O levanten la mano para que el doctor pueda dar algunas respuestas. Los compañeros que deseen intervenir, por favor, levanten la mano, ponen la manito o abren sus cámaras para poder hacer el uso de la palabra. De otro lado, es importante entender que Renovación Popular, o conocer que Renovación Popular acaba de sacar un pronunciamiento mientras van preparando sus preguntas. No sé si Tito tienes ahí el comunicado de Renovación Popular, ¿no? Acaba de sacar un comunicado donde en la práctica, ¿no? Aunque rechaza la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de ya prácticamente señalar fecha para la declaración de los dos primeros puestos, ¿no? De todas maneras expresa su denuncia, su rechazo a este proceso electoral y que el partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso de la República. Es decir, en la práctica ya ha aceptado los resultados electorales. ¿Alguien va a hacer el uso de la palabra? Creo que el intercambio de opiniones es muy importante porque ello nos va a permitir escuchar las voces, sobre todo, por ejemplo, los que están en el sur del país. Hay un dirigente sindical muy importante, Hugo Dávila, de Puno. No sé si también va a hacer el uso de la palabra.
la compañera Luisa Izaguirre. También hay dirigentes sindicales. Este es un evento donde la gran mayoría son dirigentes sindicales y sería importante escuchar su voz para poder compartir las opiniones vertidas por el doctor Hernando Ceballos. Sí, buenas noches, doctor Ceballos, buenas noches, Marco, todos los compañeros. Sino que la batería se va a bajar en un ratito. Solamente de repente hacer una pregunta, ¿no? Frente a lo expuesto. Se indica que existe obviamente la necesidad de poder articular también con otras fuerzas políticas y establecer un pacto de gobernabilidad. No se ha indicado con las mismas palabras, pero diversos sectores, los trabajadores, organizaciones sociales, consideran que eso es necesario para poder obviamente sacar adelante también la campaña a favor de Juntos por el Perú. ¿En qué estado se encuentra en este grado, en qué avance, ¿no? De estas negociaciones y qué grupos o partidos políticos están dispuestos a también a sumarse? Bueno, ahora Nación presentó un documento, pero esto se supo también que todavía no había habido, digamos, algún avance importante, ¿no? Al respecto, ¿no? De lo que del programa mínimo que se había presentado. De igual manera, existen diversas organizaciones, incluyendo el Frente del Agua, el Frente Patriótico por Defensa de la Democracia y otros sectores más que también han establecido también puntos mínimos a fin de poder también, obviamente, sacar adelante este proyecto, ¿no? Y la campaña, obviamente. ¿En qué estado se encuentra eso? ¿Cuál es la voluntad política, en este caso, del candidato? Lo otro, y nos preocupa bastante, de que no exista prácticamente una campaña, porque ya se sabía que está en segunda vuelta de hace un buen tiempo y no se ve una campaña, lamentablemente, de Juntos por el Perú, ¿no? Mientras el fujimorismo desde el día uno está haciendo campaña en diferentes sectores, ¿no? Entonces, básicamente eso, y ahorita se apaga la batería, gracias. Ok, gracias Luisa por tu pregunta. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas que hay que ser bastante objetivos, ¿no? En primer lugar, Roberto Sánchez, y esto ha sido un llamado que se ha hecho desde la vocería reiteradas veces, nosotros aspiramos a que las organizaciones populares se sumen en esta campaña electoral a respaldar la posibilidad de un gobierno popular y a rechazar también que el fujimorismo pueda captar un conjunto de indecisos que con el apoyo que ustedes están viendo, un apoyo abrumador de los medios de comunicación concentrados, están tratando de confundir a la gente. O sea, acá no hay posiciones tibias, hay que acercarse, hay que sumarse, hay que organizarse. Juntos por el Perú no es una organización que tenga una estructura como además le pasa no solamente a Juntos por el Perú, sino a las organizaciones políticas progresistas de izquierda y también a nuestras organizaciones de trabajadores de la ciudad y del campo, que no tenemos niveles de organización muy fuertes, pues el autoconvocarnos, el sumarnos, el trabajar espacios frentistas en distintos sectores es fundamental. Ya Juntos por el Perú ha hecho esta convocatoria. Necesitamos que la gente, que los dirigentes se sumen, necesitamos que hayan pronunciamientos públicos de los diferentes sindicatos, en los medios escritos, en las redes. Necesitamos ir generando un nivel de participación popular en estas 3 semanas que quedan. No esperemos convocatorias ordenadas a cada uno de los sectores, porque ya sabemos las debilidades que tenemos. Así que yo lo que diría es que aquí no hay ninguna actitud de Juntos por el Perú para retasear la participación de los compañeros. Todo lo contrario, está abierta y yo como parte del equipo de vocero lo vuelvo a señalar. Compañeros, hay que sumarse, hay que acercarse, ¿no? Porque son innumerables la cantidad de compañeros que están mostrando su voluntad efectivamente de colaborar, de sumarse.
Juntos por el Perú en 3 semanas no tiene el aparato capaz de comunicarse con cada una de las organizaciones. Así que las puertas están abiertas, la convocatoria está hecha a todas las organizaciones, y creo que esta responsabilidad no solo es de Juntos por el Perú, sino de todas las organizaciones. Hay dirigentes que tienen ascendientes en sus bases y necesitamos que se pronuncien, necesitamos en algunos lugares que dejen de estar en el medio y empiecen a jugarse en un momento histórico para nuestro país. Es lo que yo les puedo decir. Más allá de eso, por supuesto, aquí en los locales de Juntos por el Perú de todo el país van a encontrar la mejor disposición para recibir a los compañeros, por lo menos es la directiva nacional de que esto sea así. Gracias. Clarísima expresiones de el trabajo de todos, no es solamente de Juntos por el Perú, y creo que aquí hay varios dirigentes que deberían también expresar sus experiencias y sus puntos de vista. Henry Ramos va a hacer una pregunta. ¿Puedes abrir tu Hola, micro? hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Más que pregunta, si hasta la fecha no se ha visto de parte del candidato que va a enfrentar esta segunda vuelta, el Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, no se ha visto realmente una propuesta clara frente a este pacto mafioso y que hoy lidera Keiko Fujimori. No se ha visto claramente hasta el momento una propuesta que realmente satisfazca al pueblo, porque es el pueblo el que realmente necesita escuchar qué propuestas tiene Roberto Sánchez en esta segunda vuelta, aún teniendo una Keiko, como ya lo dijo la compañera Luisa, que desde el primer día Keiko ya empezó a desplazarse en todo el Perú, y sus bases que hay en todo el Perú se están movilizándose como si empiecen el camino. Y mientras Roberto Sánchez, no sé si se estará movilizándose o no. Por ejemplo, en Loreto, quien le habla es el secretario dirigente de la CGTP. Aquí en Loreto, las organizaciones populares, sindicales, el Frente Patriótico y otras organizaciones hasta el momento no se pronuncian. ¿Y por qué no se pronuncian? Porque cuando nosotros conversamos al interior de nuestras reuniones sindicales, hay muchas dudas que tienen cuál es la propuesta en sí para hacerle frente al fujimorismo. Porque aquí en Loreto, Keiko se empezó a desplazarse por todos los lugares que Fujimori ha venido a cambiar la mentalidad de un pueblo. En vez de enseñarle a pescar, a trabajar, ha venido a regalar. Y ese pueblo es la que le apoya a Fujimori. Y ahí es donde Keiko ha llegado, ha tenido acogidas, pero no ha llegado acá a la capital, a la metrópoli de Loreto, porque sabe que aquí hay un rechazo total antifujimorista, porque nosotros empezamos la lucha acá para derrocar al dictador de Fujimori. Bien, compañero, Yo hago una propuesta, gracias. yo más bien hago una propuesta que debería de haber una coalición democrática amplia, un frente antifujimorista, donde esta coalición se tiene que convocar a todos los sindicatos, academias, universitarios, las universidades, asentamientos humanos. Yo creo que aquí hay un papel importante de parte de su comando de organización de Roberto Sánchez. Si no se mueve así, la Keiko se la va a llevar así de fácil. Nosotros tenemos que hacer una coalición democrática amplia, y para eso tenemos que buscar una estrategia de no al miedo,
con propuestas de cambio, donde la Bien, ciudadanía y el compañero. campesinado Gracias, Henry. escuche al pueblo. Yo quiero terminar diciendo que aquí es el momento de un análisis real, cómo estamos en cada uno de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Henry. Si no hay otra pregunta, entonces yo sí quería compartir contigo, Hernando, una visión y una preocupación que va a ser la pregunta. El día de hoy ha habido una reunión muy importante en el mundo. Es la reunión donde Donald Trump ha estado en China con el presidente Xi Jinping. La confrontación es muy fuerte entre ambos países que representan los dos grupos más poderosos de la economía en el país, en el mundo. El G7, integrado por los países más desarrollados del occidente, ¿no? Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos, Canadá y Alemania. Y por otro lado, el BRICS, ¿no? Y el BRICS creo que pudiese ser una mirada importante para los peruanos. El BRICS integrado básicamente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero además por más de 14 países que también se vienen sumando cada vez más. Todos los países, ¿no? Salvo 2, 3, son capitalistas, son de derecha, ¿no? En el caso de los BRICS, Brasil vamos a denominarlo progresista, pero dentro de un sistema capitalista. Rusia es un país capitalista, la India también, China es un país comunista y Sudáfrica también es un país capitalista, además con una especie de monarquía. ¿Por qué si en el mundo los trabajadores y los pueblos vienen mirando con gran expectativa el BRICS? ¿Por qué esa misma mirada no la trasladamos acá al Perú? En la mirada de poder, dentro de las diferencias, pues, encontrar el camino que en este caso nos une, diferenciarnos del fujimorismo. Y por otro lado, ¿a qué te refieres con el Frente Político Social? Fernando. Aló, si me permites, Marcos, aló. Claro, claro que sí. Mira, en relación con lo expresado por el compañero, yo entiendo que el tratado de ser lo más claro posible. Yo no voy a disculpar que Juntos por el Perú, como pasa con la mayoría de las organizaciones, si no todas, tenemos debilidades organizativas, falta construir bases, tenemos debilidades en la formación de cuadros, sobre todo en los lugares alejados de nuestro país. Pero, compañeros, un dirigente de la CGTP, de la histórica CGTP, tiene que entender que hay una responsabilidad. ¿Cuál sería para los trabajadores las consecuencias de que el fujimorismo mantenga el control y lo profundice de los principales organismos del Estado? Entonces, acá no se trata de decir, bueno, pero Juntos por el Perú, no está claro lo que dice, compañeros. O sea, acá no estamos jugando cualquier cosa, no estamos jugando las preliminares de un partido de calichines, acá nos estamos jugando el futuro histórico de nuestro país. No pueden haber dudas, compañeros, de que necesitamos derrotar al fujimorismo y dejar todo. Los trabajadores no pueden dudar, pues, bueno, primero necesito que me expliquen bien la propuesta de Juntos por el Perú, compañeros. Yo creo que estamos en un momento donde la responsabilidad de los dirigentes se pone sobre la mesa. No hay dudas, no solo tenemos la historia de muchos trabajadores y dirigentes asesinados, sino de miles de trabajadores despedidos por la dictadura fujimorista. Y la señora acá reivindica esa dictadura. ¿Cómo vamos a compararla con el programa, compañeros, de Juntos por el Perú? Los compañeros, el compañero López Chao, el compañero Roberto Sánchez han participado en la movilización del 1 de mayo, han estado presentes. Se les debió incluso dar la palabra y no se les dio. Compañero, hay que defender a los trabajadores con firmeza. Nadie está hablando que tenemos una opción absolutamente acabada, sin contradicciones, en el cual todo está ya resuelto, ¿no, compañeros? Pero acá no hay duda, compañeros. Yo quiero reafirmarme en esto porque necesitamos que los dirigentes superen cualquier estado deliberativo
y empiecen a trabajar. No se trata de Juntos por el Perú, compañeros. Habrá que presionar a Juntos por el Perú para que cumpla en todo caso el programa. Habrá que sentarse a conversar con Juntos por el Perú para que exprese en todos los lugares una decisión unitaria, que es la que necesitamos. Pero no puede haber duda, compañeros, de que tenemos que enfrentar y derrotar al fujimorismo, compañeros, que además, como decía bien el compañero Fluker, esto va a tener consecuencias incluso en la arena internacional. Ustedes saben lo que significaría que el fujimorismo, ¿no?, afiance desde el Ejecutivo el control de las organizaciones. Compañero, acá nos estamos jugando mucho y yo les reitero la necesidad de no dudar en este momento. Nadie deja de entender que el proceso de debate para ir afinando las propuestas del plan de gobierno, para ir fortaleciendo los puntos de acuerdo, es un debate que no está acabado. Pero lo que sí ya a estas alturas tenemos que tener claro es que el fujimorismo no puede ganar y los sindicatos tienen que jugar todo su esfuerzo, toda su inteligencia y su energía para frenar el fujimorismo en estas elecciones que estamos a 3 semanas. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Hernando, por tu participación, ¿no? Es para nosotros muy ilustrativo saber, yo creo que los dos mensajes más fuertes que puede haber. Primero, que no hay que temer el voto de JP porque si va a funcionar o no va a funcionar. Hay que romper la mirada del fracaso, hay que mirar hacia la esperanza, que es lo que justamente se construye en un proceso, no es de la noche a la mañana. Y el trabajo no solamente de JP, creo que es el segundo mensaje de Hernando Ceballos, es trabajo de todos los peruanos, sobre todo de aquellos que nos acompañan y son dirigentes sindicales y sociales de la patria. Hernando, gracias por estar en este debate electoral. Gracias a ustedes, compañeros, muy amables.